Dentro de los virus tenemos que diferenciar que el virus se categoriza por su tipo de ácido nucleico. Puede tener ADN o puede tener ARN, pero no tiene los dos. Los virus principalmente tienen dos componentes, una cápside y una cubierta. La cápside es propia de cada virus. Recordemos que los virus no tienen un mecanismo propio. Ellos usan la maquinaria enzimática de la célula hospedadora para poder replicarse, poder conformarse y poder ensamblarse para posteriormente causar los cuadros de viremia. La cápside está conformada por el ácido nucleico, que puede ser el ADN o el ARN, y por una cubierta proteica, que lo que forma es la nucleocápside. Esta cubierta proteica, principalmente en algunos virus, tiene características muy singulares. Por ejemplo, en el VIH, esta cubierta proteica está formada por las proteínas P24, que entran como parte del diagnóstico de los métodos directos en el caso del virus de VIH. Además, los virus también tienen una cubierta, y esta cubierta está compuesta por la membrana lipídica, que es propia de la célula hospedadora. Cuando el virus sale de la célula, ¿no?, hace lisis, porque los virus producen un efecto citopático en la célula, lisan la célula para poder salir de ella y poder causar la viremia, llevan consigo una parte de la membrana lipídica de esas células, con lo cual forman su cubierta. Además, esos virus tienen proteínas que pueden ser estructurales, como en este caso proteínas propias de la nucleocápside, o proteínas que tienen funciones principalmente fisiológicas, como la transferencia de material genético, las propiedades antigénicas o la protección misma del genoma. Dentro del ciclo del viral o dentro del ciclo de infectividad viral, vamos a ver cinco etapas. La primera etapa es la etapa de adhesión, en la cual consiste en una interacción de este virus con receptores celulares propios de la célula huésped. Esta interacción con estos receptores van a condicionar el tropismo celular y van a condicionar a qué células pueden infectar esos virus. Por ejemplo, el virus de VIH tiene un tropismo sobre las células que tienen el receptor CD4. Entonces, ese virus de VIH va a infectar solamente a aquellas células que tengan este receptor. La siguiente etapa, después de la adhesión o del reconocimiento del receptor propio de la célula hospedadora, viene la etapa de penetración o viropexis. Y la viropexis o penetración va a consistir en una endocitosis de la célula huésped, que va a absorber al virus para poder ingresarlo dentro del citoplasma. La liberación o desenvolvimiento, que es la tercera etapa, va a consistir en la separación del ácido nucleico viral para que pueda unirse a toda la maquinaria enzimática de la célula y pueda de esa misma manera replicarse. Esta liberación va a condicionar que se active toda la maquinaria enzimática de la célula huésped para que pueda replicar a este virus. Posteriormente, luego de la réplica, va a darse la etapa de la síntesis de los componentes virales, o sea, este ARN que se ha replicado, ARN o ADN que se ha replicado dentro de la célula huésped, va a producir proteínas para que conformen nuevos viriones y puedan reproducirse, valga la redundancia. Y la siguiente etapa, la morfogénesis, es el ensamblamiento y la liberación de estos viriones a través del efecto citopático que producen en la célula, ¿no?, lisando la célula y saliendo de ella con una parte de la misma, y en este entran los virus con cubierta, que captan una parte de la membrana celular, o virus sin cubierta, que no captan esa parte de la membrana celular y emigran solamente con su nucleocápside. Dentro de los virus, como dijimos, hay virus ADN y virus ARN. Los virus en realidad son muchísimos, ¿no? Y vamos a diferenciarlos en virus ADN, en 6 tipos de virus,
y virus de ARN, principalmente en 3 tipos de virus. Los virus ADN vamos a ver 6 tipos: los parvovirus, los papovavirus, los poxvirus, los herpesvirus, los epapnavirus y los adenovirus. ¿Cómo lo recordamos? Con la siguiente mnemotecnia: HIP, 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 EPA. El primer HIP, el parvovirus; el segundo HIP, papovavirus; el tercer HIP, poxvirus. EPA, herpesvirus, epapnavirus y adenovirus. ¿Por qué es importante recordar el parvovirus? Principalmente en las infecciones pediátricas, ¿no? El eritema infeccioso, esta enfermedad causada por el parvovirus B19, ¿no? Es un tipo de parvovirus y es el motivo por el cual debemos recordar a este virus ADN. ¿Por qué recordar al papovavirus? Bueno, el papovavirus, dentro de él está enmarcado los papilomavirus y los poliomavirus. El papilomavirus lo tenemos principalmente en lo que son los condilomas y lo que son los cánceres o las neoplasias cervicales, principalmente las neoplasias cervicales dadas por el 16 y el 18, los condilomas dados principalmente por el 6 y el 11, y las neoplasias nasales, principalmente dadas por los tipos 16 y 51. ¿Y por qué recordar los poliomavirus? Los poliomavirus enmarcan un tipo de virus llamado virus JC. Ese virus es bastante frecuente en lo que son los pacientes con VIH en estadio SIDA y causan lo que es la leucoencefalopatía progresiva multifocal. Principalmente entonces recordemos el papovavirus por los papilomas, que marcan a los condilomas y al cáncer de cervix, y a los poliomavirus que causan la leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Por qué recordar el poxvirus? Bueno, como parte de la historia, recordarlo por el virus de la viruela y actualmente por el molusco contagioso, ¿no? Que es una enfermedad de transmisión sexual, dicho sea de paso. Los herpesvirus son los virus tal vez más recordados, más conocidos. Aquí tenemos a los herpesvirus tipo 1 y tipo 2, que causan lo que son las infecciones herpéticas bucales y las genitales. Aquí tenemos a los virus de la varicela y del herpes zóster. Tenemos al virus del sarcoma de Kaposi, tenemos al virus del exantema súbito, y como parte de ellos también tenemos el virus de Epstein-Barr. Los epapnavirus, ¿no? Vamos a recordar al epapnavirus por el virus de la hepatitis B, también enfermedad de transmisión sexual. Y a los adenovirus vamos a recordarlos porque son los causantes de la mayor cantidad de patologías en la edad pediátrica, como son la diarrea aguda infantil, la queratoconjuntivitis y la fiebre adenofaringoconjuntival. Los ARN virus. Los ARN virus podemos recordarlos principalmente por su conformación o por su forma. Tenemos a los que son de forma helicoidal, a los que son de forma compleja y a los que son de forma icosaédrica. Vamos a recordar primero a los que son los de forma icosaédrica. Los que tienen forma icosaédrica pueden tener cubierta o no. Esto ya depende de su liberación de la célula hospedadora. Los virus con cubierta recordemos solamente a uno, al togavirus o virus de la rubiola, enfermedad exantemática de la infancia. Es importante recordarla por ese motivo. Es un virus, recordemos, ARN virus, el togavirus o virus de la rubiola. Y al virus sin cubierta, recordemos estereotecnia, PCR, los picornavirus, los calicivirus y los reovirus. Los picornavirus enmarcan dos virus que tenemos que conocer: los rinovirus, que causan el resfriado común, y los enterovirus, que causan la mayor cantidad de meningitis aséptica o meningitis virales. La mayor cantidad de meningitis virales son causadas por enterovirus, y los enterovirus pertenecen a la familia de los picornavirus. Dentro de los enterovirus tenemos el virus de la polio, ya casi extinto, ¿no? Pero que entra parte de la vacunación, del esquema de vacunación nacional, a los coxsackie tipo A y tipo B, y en los coxsackie recordemos dos enfermedades: la angina y el síndrome mano-boca-pie. Tenemos los ecovirus, muy conocidos por la película de House, ¿no? Donde encontramos una meningitis por ecovirus, y los enterovirus previamente dichos, que son los causantes de la meningitis aséptica.
Dentro de los calicivirus vamos a recordar al virus del Normal o de la hepatitis E, ¿no? Es un virus que se transmite a nivel caloral. Y dentro de los reovirus, recordemos uno muy importante, el rotavirus, principal agente de la diarrea viral. Para recordar los virus helicoidales. Los virus helicoidales, vamos a recordarlos, son los bungevirus, los ortomixovirus, los paramixovirus, los lactovirus y los filovirus. Tal vez los nombres, al escucharlos por familias, no los recordemos, pero vamos a recordarlos cuando los revisemos. Los bungevirus principalmente están ligados a lo que es el hantavirus. Recordemos que hubo un caso de hantavirus en Iquitos, ¿no? Y es un cuadro de notificación a nivel mundial. Y el hantavirus transmitido principalmente por roedores que causan la fiebre hemorrágica. Los ortomixovirus, principalmente, recordemos acá el virus de la influenza A, B y C. ¿Cuál es la más frecuente? La A. ¿Cuál es la que causa las pandemias? La A. Entonces, ¿cuál estuvo relacionada principalmente con la última pandemia que hubo del virus de influenza A H1N1? El A. Entonces es importante recordar los ortomixovirus porque también hay una vacuna anual, que es la vacuna contra la influenza, ¿no? Que se coloca a pacientes en edades extremas, ancianos y niños, ¿no? Dentro de los paramixovirus vamos a recordar al virus de la parainfluencia, ¿ya? Al virus de la parainfluenza que causa el croup, es el principal agente del croup, a los morbillivirus que causa el sarampión y a los neumovirus que causan la bronquiolitis, el virus sincicial respiratorio. Tres tipos de virus a recordar en los paramixovirus: el virus de la parainfluenza que causa el croup, el morbillivirus que causa el sarampión y el virus sincicial respiratorio que causa la bronquiolitis en los niños o los infantes de 3 a 6 meses. Dentro de los lactovirus tenemos al virus principalmente el virus de la rabia. Y dentro de los filovirus tenemos al virus de la enfermedad que es conocida como la enfermedad más peligrosa viral a nivel mundial, que es el virus del ébola. Dentro de la clasificación de los virus ARN de estructura compleja tenemos a 4 tipos de virus. Y recordemos por la palabra phase, ¿no? Todos tienen su phase, ¿no? Entonces todos ven su phase y recordémonos con esta palabra, phase. Phase de fase en inglés, F de flavivirus, y aquí tenemos a los virus que se contagian por artrópodos, ¿no? Tenemos al virus del dengue y al virus de la fiebre amarilla. Dentro de los arenovirus tenemos a la fiebre del Lassa. Los coronavirus tenemos al virus del SARS y los retrovirus muy conocidos por el virus del VIH, pero también hay otro virus que es el oncovirus que causa el HTLV1 y HTLV2, principalmente ligados a lo que son la paraparesia espástica tropical. Dentro de los fármacos vamos a tener 3 tipos de fármacos antivirales: los fármacos antiherpéticos, los fármacos antigripales y otros tipos de fármacos. Los fármacos antiherpéticos de repente son los más difundidos y los más conocidos. Tenemos aquí principalmente el aciclovir, el ganciclovir y el foscarnet. El aciclovir principalmente es un análogo de la guanidina, quiere decir que inhibe la ADN polimerasa del virus y disminuye su replicación. Al inhibir esta enzima que produce la replicación del virus, disminuye su replicación, valga la redundancia. El aciclovir puede ser utilizado tanto en pacientes con herpes, con varicela zoster, se puede utilizar en el embarazo y sus principales contraindicaciones o sus principales efectos adversos van a ser la nefrotoxicidad y la neurotoxicidad. El ganciclovir es un antiherpético bastante utilizado en pacientes con VIH que tienen infección por citomegalovirus. Sus principales efectos adversos es que causan trombocitopenia y neutropenia. Y el foscarnet es un antiviral antiherpético que se usa en estadios finales cuando hay resistencia tanto al aciclovir como al ganciclovir. Y se puede utilizar también
para inhibir la transcriptasa inversa en el virus VIH tipo 1. Los antigripales, principalmente acá tenemos dos tipos. Uno, los inhibidores de la neuraminidasa, o sea, el oseltamivir y el zanamivir. El oseltamivir, bastante recordado por su presentación comercial, el Tamiflu, que se utilizó bastante en la última pandemia del AH1N1, la influencia AH1N1. Pero también tenemos otros tipos de virus, otros tipos de fármacos antigripales, que son los que bloquean los canales M2 de la membrana de los virus, y esos son la amantadina y la rimantadina. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Primero, la amantadina y la rimantadina solamente atacan el virus tipo A en la influenza. El oseltamivir y el zanamivir atacan el tipo A y el tipo B. Después, la amantadina y la rimantadina causan rápida resistencia al virus de la influenza, cosa que no lo hacen el oseltamivir y el zanamivir. Y la amantadina y la rimantadina causan mucho más efectos adversos. Entonces, muchas más ventajas para los virus inhibidores de la neuraminidasa, o sea, el oseltamivir y el zanamivir. Como recordamos a estos cuatro fármacos antigripales por la neumonía rosa de rimantadina, oseltamivir, zanamivir y amantadina. Otros tipos de antivirales. Tenemos al interferón, ¿no? El interferón, que puede ser el interferón alfa, beta o gamma. Principalmente utilizado en patologías, el interferón alfa, en patologías como la hepatitis B o la hepatitis C crónica. El interferón beta, principalmente utilizado en la hepatitis C. Y otro fármaco más, la ribavirina, utilizado bastante en las infecciones por virus del sistema respiratorio y infecciones por virus de la hepatitis C. Eso asociado con interferón beta. Repasemos los herpes virus, que son tal vez los virus más preguntados en los exámenes de salud y de ENAM. Dentro de los herpes virus tenemos al simplex virus, al varicelovirus, al citomegalovirus y a otros herpes virus. El virus simplex virus, ¿no? El virus del herpes simple, puede ser de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Causan principalmente lo que son las lesiones faciales, lesiones bucales o genitales. ¿Cuál causa cada tipo de lesión? Los dos pueden causar tanto lesiones bucales como lesiones genitales, pero el más frecuente que causa lesiones bucales o bucofaciales va a ser el tipo 1. La prima infección por tipo 1 es la gingivostomatitis herpética y la recidiva de la misma es el herpes facial. La prima infección del tipo 2 a nivel genital va a ser dado por lesiones bilaterales en genitales externos. Es importante recordar que los virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2 no se van a eliminar, van a quedar en un estado latente dentro del cuerpo de por vida. ¿Cómo funciona esta patogenia de este virus? El virus va a penetrar por mucosas o por rosaduras a nivel del cuerpo, va a migrar a nivel de las neuronas ganglionares y va a mantenerse a ese nivel. Y cuando la inmunidad baja o cuando hay exposiciones a rayos ultravioleta o a un trauma cutáneo, ese virus puede reflorar. Es por eso que encontramos personas que pueden tener varios eventos o varias recidivas de herpes facial, porque sean por lesiones traumáticas, sean por exposición a mucho sol o sea por inmunodeficiencia, pueden presentarse estas recidivas. Entonces recordemos que es pregunta de examen. La primera infección de herpes virus de tipo gingivostomatitis herpética va a ser principalmente por tipo 1, pero también puede darse por tipo 2. Y la primera infección en lesiones genitales va a ser principalmente dada por el tipo 2, pero también puede darse por el tipo 1. Dentro de lo que es el varicelovirus tenemos a dos patologías, la varicela y el herpes zóster. La varicela, digamos, se va a tocar más ampliamente en la parte de pediatría, y el herpes zóster, que principalmente se trata de lesiones vesiculares que enmarcan un dermatoma, ¿no? Con cuadros dolorosos, cuyo tratamiento principalmente consta en aciclovir sistémico. Los citomegalovirus
simplemente involucrado en lo que es la infección congénita, ¿no? Y en el síndrome mononucleósico con anticuerpos heterófilos negativos. También es bastante dado, bueno, el síndrome mononucleósico con anticuerpos heterófilos negativos se da principalmente en lo que es la mononucleosis infecciosa no Epstein-Barr positivo, donde sí es el citomegalovirus el principal agente causal. Pero también puede haber infecciones por citomegalovirus en pacientes VIH positivo en estadio SIDA. Y estas lesiones o estas patologías se van a dar principalmente por cuadros de retinitis o cuadros de esofagitis. Otros tipos de virus son los virus de tipo 6, ¿no?, que causa la rociola o exantema súbito, y el tipo 8 que causa el sarcoma de Kaposi, principalmente en pacientes VIH positivos. Pero tenemos otro tipo de virus, que son los linfocriptovirus. Y dentro de esa categoría, que también pertenece a lo que es el virus del herpes simple, va a estar el virus del Epstein-Barr. Y el virus del Epstein-Barr va a causar el síndrome mononucleósico con anticuerpos heterófilos positivos. Esto es la mononucleosis infecciosa. Pero no solamente produce la mononucleosis infecciosa, también puede producir otras patologías como es el carcinoma nasofaringio, el linfoma tipo Burkitt, muy frecuente en pacientes con VIH, en estadio SIDA, y la leucoplasia villosa oral, también presente, bastante frecuente en pacientes con VIH-SIDA. El síndrome mononucleósico. El síndrome mononucleósico se va a presentar, o se va a caracterizar, mejor dicho, por 5 aspectos. Y vamos a recordarlos con esta mnemotecnia. Recordemos que la mononucleosis infecciosa se le llama en el argot popular como la enfermedad del beso. Y beso muchas veces le decimos chape. Entonces vamos a recordar el síndrome mononucleósico como chape. C de calentura, o sea fiebre. E de hepatosplenomegalia. A de adenomegalias, principalmente esas son cervicales, anteriores y posteriores. P de faringitis, vamos a usar en inglés, faringitis, más odinofagia intensa. No es solamente faringitis, sino que duele bastante al ingerir alimentos. Y E de hemograma. ¿Por qué hemograma? Porque en el hemograma va a haber alteraciones características, que es una linfocitosis de más del 50% de linfocitos en el conteo relativo. Pero esta linfocitosis va a ser una linfocitosis atípica. Va a haber linfocitos atípicos que van a ser linfocitos T que están presentes o se van a ver alterados dentro del raspado o del frotis. Estas 5 características van a conformar lo que es el síndrome mononucleósico, pero hay 3 de ellas que son las más preponderantes: la fiebre, la adenomegalia y la faringitis con odinofagia. Y es por eso que muchas veces se considera como la triada principal del síndrome mononucleósico o de la mononucleosis infecciosa: fiebre, adenomegalias y faringitis. Pero recordemos que también se encuentra la hepatosplenomegalia como parte del compromiso del res y alteraciones en el hemograma. Como dijimos, el síndrome mononucleósico puede caracterizarse por anticuerpos heterófilos positivos o anticuerpos heterófilos negativos. Si es un positivo, estamos frente a una infección por Epstein-Barr, una mononucleosis infecciosa. Y esto se puede dar por la reacción de Paul Bunel. Si estamos frente a anticuerpos heterófilos negativos, tenemos una gama de diagnósticos diferenciales. Tenemos el más frecuente, que es el citomegalovirus, tenemos al toxoplasma, tenemos a la hepatitis viral, tenemos también a lo que son la rubiola, las leucemias, los linfomas y la prima infección por VIH. Es tan frecuente este síndrome mononucleósico en prima infección por VIH que ya ha tomado un nombre propio y se le llama síndrome retroviral agudo. Y es por eso que en un paciente joven, soltero, que tenga un síndrome mononucleósico con anticuerpos heterófilos negativos, siempre se solicita prueba de ELISA para VIH. Algunos aspectos que pueden diferenciarlo de la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr va a ser, por ejemplo, en el citomegalovirus, ¿no?, presenta una esplenomegalia de menor intensidad que en la mononucleosis infecciosa. En el toxoplasma, las adenopatías principalmente son cervicales posteriores
y no presenta faringitis, a diferencia de la monoclosis infecciosa. En la hepatitis viral, el compromiso de las transaminasas es mucho más elevado que en la monoclosis infecciosa. En la rubiola, las adenomegalias son principalmente suboccipitales o retroauriculares y presentan un rash característico que hace el diagnóstico de la rubiola. Y bueno, dentro de la primera infección por VIH, este síndrome retroviral agudo, el diagnóstico principalmente se va a dar por PCR del ARN viral. Recordemos que durante esa etapa del síndrome retroviral agudo es un periodo de ventana. Entonces, las pruebas serológicas como el ELISA o el Western blot van a ser negativas en estos pacientes con primera infección por VIH. Para la infección por la mononucleosis, principalmente la primera infección, vamos a observar la inmunoglobulina M, ¿no? Anticaxidiviral, antígeno de caxidiviral positivo o elevado, o los antígenos nucleares, el anti-EPNA, esto que se eleva entre las 3 y las 6 semanas post-infección. El tratamiento del síndrome mononucleósico principalmente es sintomático. Pasamos a algunas preguntas de lo que ha propuesto ENAM y Salud en los últimos años. La gingivoestomatitis herpética es la forma clínica más frecuente de la infección primaria debida a... Recordemos que la gingivoestomatitis herpética es dada por los simples virus, y los simples virus pueden causar lesiones bucofaciales o lesiones genitales, tipo 1 y tipo 2. Y cualquiera de estas dos puede causar una gingivoestomatitis herpética. Pero ¿cuál es el más frecuente? El tipo 1. El sarcoma de Kaposi es producido por, recordemos que el sarcoma de Kaposi, que se presenta en pacientes con VIH, ya en estadio SIDA, principalmente se va a dar por el herpes tipo 8. Un varón de 20 años que nota lesiones eritematosas, ruliginosas y dolorosas en la región escrotal, antecedentes de relaciones sexuales hace 5 días, y el examen clínico presencia de vesículas y úlceras eritematosas en bolsa escrotal. ¿Cuál es el diagnóstico? Aquí nos enmarcamos dentro de lo que es el síndrome de úlcera genital en las enfermedades de transmisión sexual. Y cuando encontramos unas lesiones dentro de este síndrome, tenemos 3 patologías: herpes, sífilis y chancroide. Pero la sífilis y el chancroide van más para úlcera, y más para vesícula va lo que es el herpes viral. Y el herpes genital principalmente está dado por el herpes tipo 2. ¿Cuál es la lesión dérmica del herpes zóster no complicado? Bueno, el herpes zóster no complicado es la vesícula que se extiende a nivel de un dermatoma. Recordemos que ya en pacientes con VIH ya no solamente un dermatoma, ya compromete varios dermatomas, y a eso le llama herpes zóster complicado. ¿Cuál es el diagnóstico de mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr? Incluye, aquí recordémonos del síndrome mononucleósico, recordémonos del CHAPE, ¿no? El CHAPE, recordemos, calentura, hepatoplenomegalia, adenopatías, faringitis con odinofagia y hemograma. Pero recordemos que de ahí, en la parte clínica, usan una triada, que es fiebre, que es faringitis y que es adenopatías o adenomegalias. La infección por virus de Epstein-Barr se ha asociado a los siguientes procesos neoplásicos malignos. Recordemos que el Epstein-Barr causa la mononucleosis infecciosa con anticuerpos heterófilos positivos, pero también causa otras patologías, como son el carcinoma nasofaringio y el linfoma de Burkitt y la leucoplasia villosa oral. Clave C.